llama Sumemos, no dividamos. Sumemos, no dividamos. Lucas capítulo 11, versículo 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una vez más lo leemos. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la dicha y el privilegio, Señor, que das a mi vida, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de estar aquí, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu consejo, Señor, para ser instruidos, capacitados, Señor, edificados en tu gloria, en tu obra, Señor. Padre, te pedimos que sea usted hablando en nuestra vida, Señor, que sea usted ayudándonos, Señor, a comprender su palabra, Señor, que salgamos de aquí, Señor, edificados, Señor, consolados, fortalecidos mediante tu palabra poderosa, Señor, que ha hecho maravillas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, sea usted, Señor, haciendo que no sea un estorbo, sino que sea un instrumento de tu palabra, de su gloria, Señor, que su palabra fluya, Señor, que se hable con denuedo, Señor, que su Espíritu Santo se manifieste, Señor. Te pido que sea usted obrando grandemente en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo pido en tu palabra que en el momento de hablar no tengamos miedo, sino que tu Espíritu Santo hablará por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. A ti sea el poder, a ti sea la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros, Señor, oyendo cada petición, cada clamor, cada súplica, Señor, que tu pueblo levanta. Sabemos que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que sea usted obrando, sanando, Señor, transformando, renovándonos, Señor, cada día, cada instante, cada momento, Señor. Gracias por esta dicha, este privilegio que ahora podemos gozar, que podemos sentir como tu pueblo escogido, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesucristo lo hemos pedido, en el nombre de que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Y como le decíamos, vamos a estar meditando sobre el tema Sumemos, no dividamos. Y vamos a hablar un poco de matemáticas, hermanos. En la vida cotidiana las fórmulas matemáticas están presentes en todo lo que hacemos, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Las matemáticas están presentes en todos los días, en cada instante de nuestra vida. Le quiero dar un ejemplo. Cuando usted va a cocinar, decide entre si le echa 2 o 3 tomates. ¿Cómo sabe usted que es de 2 y 3 tomates? Deja las matemáticas. Usted decide le echa 1 onza de sal o le echa menos, o un poquito de pimienta o un poquito más. Usted decide, pero ahí están las matemáticas presentes en nuestra vida, en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en el deporte, en todo está incluidas las matemáticas, hermano. Es nuestro diario vivir. Yo me hacía una pregunta y es: ¿cuándo surgen las matemáticas? O en otras palabras, ¿cuándo fueron creadas las matemáticas? Y según los científicos, según los expertos, calcula que fueron creadas alrededor del 2200 antes de Cristo, aproximadamente unos 3000 años. Dicen, las primeras referencias de la utilización de las matemáticas datan en la zona de Egipto y Babilonia. Y posteriormente por todo el mundo, los griegos la perfeccionaron y sentaron la base de la geometría y la aritmética. O sea, hace bastante tiempo fue esto, hermano. Dice que de 2200 a 3000 años antes de Cristo. Pero usted y yo sabemos una cosa: y Dios ha creado todas las cosas, hermanos. Amén. Él ha creado todo lo que existe en este mundo, hermanos. Posiblemente el ser humano puede pensar de que el hombre lo ha hecho, pero usted y yo sabemos que Dios ha creado todas las cosas. Amén. Allá en Génesis capítulo 1 dice que el Señor creó el cielo y la tierra, dice, creó todo el universo y todo lo que existe en él. Creó los árboles, los animales, creó la tierra, creó todo el Señor en el capítulo 1.
En el capítulo 2, y también creó al hombre, ¿verdad? En el capítulo de Génesis, en el capítulo 2, perdón, de Génesis, versículo 8, 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Oiga, hermano, el Señor creó todo eso, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, usted y yo ahora sabemos que el Señor ha creado todas las cosas. Entonces, lo que el Señor creó, hermanos, llevó fórmulas, llevó trazos, llevó planos, y en cada una de ellas existían las matemáticas. Entonces, Él creó todo lo que existe, incluyendo las matemáticas. Amén, así es. ¿Ok? En el versículo 15 dice: tomó pues, siempre en el capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno, hasta ahí vamos a quedar, ciertamente morirás, dice. Le dijo que no tenía que comer del árbol de la ciencia. Oiga, de la ciencia. Sí. El Señor ya había creado la ciencia, hermanos, de antemano. Todo lo que fue creado por ciencia, por cálculos, por fórmulas, por todo eso. Entonces el Señor ha creado todas las cosas. En el capítulo 10, versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta el día de hoy, digamos. Adán les puso el nombre a cada uno de los animales. Así es. Pero imagino que él se puso a ver: este tiene 2 patas, este tiene 4 patas, este tiene 2 ojos, este tiene una boca, este tiene 2 oídos. Entonces ahí estaban incluidos todo, hermanos, lo que es las matemáticas. Es interesante todo esto, hermanos. Dios da la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, hermanos. Las matemáticas son importantes para todo, pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, no funciona de la misma manera. Y vamos a ver por qué no funciona de la misma manera. ¿Por qué? La suma está bien. La suma, ustedes saben que hay que sumar y ir sumando y creciendo, ¿verdad? Esa, la suma es perfectamente, se puede aplicar a la vida cristiana, a la vida espiritual. Pero la fórmula de la división resta. La división resta en la vida cristiana. En la vida espiritual la división resta. ¿Por qué? Porque la división, acuérdense que es que descompone una cifra y la va descomponiendo las veces que sea posible. Entonces, en la vida espiritual es peligrosa la división. El enemigo desde un principio ha querido dividir la iglesia desde su fundación, que fue el día de Pentecostés, hermano. Ese día se fundó la iglesia, nació la iglesia primitiva, y desde un principio el enemigo ha querido dividirla. Existe un espíritu de división, hermanos. Existe un espíritu de división, y es el mismo Satanás. Así es. El mismo Satanás, el mismo diablo es el espíritu de división. ¿Por qué? Porque él ha hecho muchas cosas para dividir al ser humano de relación con Dios. La primera división con resultados fatales para el hombre fue en el jardín del Edén. Como estábamos hablando, el Señor plantó al hombre en el jardín del Edén y le dio potestad sobre los animales y todo eso. Pero también sabemos y recordemos que Él hizo que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Entonces hizo que hubiera una división entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, por no hacer caso al hombre. Entonces el enemigo le dijo: serán como Dios, no teman, no van a morir, le dijo. Van a ser como Dios, conociendo la ciencia del bien y el mal. Pero realmente fue al revés, hermanos. Fue al revés, ustedes lo sabemos. Realmente, como decía, es algo fatal que pasó, con un proceso fatal, un resultado fatal para el ser humano, porque dividió de la relación de Dios con el hombre, hermanos. Entonces esa es la primera división que Él hizo entre el ser humano y Dios, hermanos. También hizo división entre los ángeles, y eso lo menciona ya en Isaías capítulo 14, de 12 al 15. También en Judas
capítulo 1, versículo 6, Apocalipsis 12, 9 y en 1 de Pedro 2, 6, 4, perdón. Ahí menciona la división que hizo el enemigo con los ángeles. También la palabra dice de que él fue lanzado a la tierra con todos sus ángeles, todos los que habían desobedecido al Señor. Él puso en contra del Señor muchos ángeles también, hermanos. Entonces ahí está otra división que el enemigo ha hecho. Entonces el espíritu de división se llama Satanás. El mero Satanás es el encargado de eso, hermano. Entonces realmente es bien peligroso, hermanos, la división en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, hermanos. Quiso nuevamente hacer una segunda división entre Dios y los hombres, tentando a Jesús. Y lo vamos a ver allá en Mateo capítulo 4, creo que todos ya lo conocemos de antemano, hermanos, lo conocemos perfectamente. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y les servían. Oiga, hermanos, quiso hacer división entre el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Imagínense qué tremendo, hermanos. Quiso hacer nuevamente una división entre el hombre y Dios. Pero había una diferencia, hermanos. Había una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que el Señor sí obedeció a la palabra del Señor, hermanos. Él obedeció a nuestro Padre Celestial, hermanos. Él realmente fue obediente. Por eso la misma palabra dice que Él no cometió pecado, sino que Él fue obediente hasta la muerte, dice. Quiero que me acompañen a leer también Romanos 5, versículo del 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Romanos 5, versículo 17, 19, dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oigan, por un hombre vino la condenación al mundo, pero por otro vino la vida eterna, vino el perdón de pecados, vino la santificación, la justificación para cada uno de nosotros, hermano. Mire qué bello, qué maravilloso es. Entonces el Señor hizo algo que muchas veces a usted ya nos cuesta hacer: obedecer, hermanos. Humanamente cuesta. Y usted me puede decir: pero Jesús era Dios. Sí, pero también era 100% hombre también. Pero el Señor es grande y maravilloso, que a pesar que fue 100% Dios, también fue 100% hombre. Y he aquí la importancia de recibir el Espíritu Santo. He aquí la importancia de recibir el Espíritu Santo. Ahí, como dice, quiero que volvamos a Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice la palabra de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga, hermanos, Él obedeció, hermanos. Por Él usted y yo hemos sido justificados, perdonados y salvados, hermanos. Pero como decía, esta es la importancia de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque después de él haber recibido el Espíritu Santo, dice más adelante en el capítulo 4 que leíamos, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá ayunó 40 días y 40 noches. Cuando el enemigo llegó a querer tentarlo, a tratar de dividirlo con nuestro Padre Celestial, no pudo. Amén. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Amén, así y no es que no tuviera el poder de antemano, no, ya lo tenía. Pero aquí el Señor nos está demostrando lo importante de recibir el Espíritu Santo, Amén, hermano, así es. para tener la fuerza y la fortaleza para luchar. Aleluya. Miren qué maravilloso es el Señor, que todas las cosas que dicen aquí es para Él enseñarnos y demostrarnos cómo debemos actuar, y que tenemos que creer en su palabra, y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, somos más que vencedores. Amén. Pero muchas veces usted y yo lo olvidamos. Cierto. Cuesta, hermanos, en este mundo, cuesta realmente. Sí. Porque los afanes y muchas cosas vienen en nuestras vidas, hermano. Pero eso no quiere decir de que no podemos salir adelante. Si estamos tomando de la mano del Señor, vamos a salir adelante, hermano. El Espíritu Santo nos ayuda a luchar cada día. Él nos ayuda a salir adelante, hermano. El enemigo quiere confundir a los hijos de Dios con doctrinas falsas o torciendo las Escrituras, hermano. Sí, Señor. El enemigo siempre trata la manera de dividir y confundir a los hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántas sectas existen en el mundo? ¿Cuántas sectas, hermano? Y estas sectas existen para desviar a los hombres del camino de Dios, del camino verdadero. Sí, Señor. Los hace pensar que todas se dirigen a Dios, como dice un refrán o un dicho mundano: todos los caminos llevan a Roma. Pero no es cierto, solo hay un camino, y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad, dijo el Señor. Así es. Entonces solamente hay un camino que podemos llegar a Dios. También la misma palabra dice que solo hay un intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, aleluya. Entonces no hay otro camino, hermano. Aleluya. No todos los caminos van hacia Dios. Y las sectas realmente no van a Dios, sino lo que hacen es desviar el camino del ser humano, dividir más todavía esa brecha entre Dios y los hombres, hermanos. El enemigo quiere dividirnos con muchas distracciones, hermanos. A nosotros, hijos de Dios, nos quiere distraer, nos quiere dividir de Dios por muchas cosas. Sí, Señor. Y lo irónico es que muchas veces nosotros lo permitimos. Ajá. Nosotros permitimos muchas veces toda esta cosa, y aquí estamos incluidos todos, Sí, hermanos. Señor. Todos. Claro. Porque como le decía, los afanes de este mundo muchas veces nos hacen olvidar las cosas de Dios, y nos ponemos a pensar y a dudar muchas veces. Pero eso realmente son siempre ataques del enemigo. Como le digo, el propio Satanás, el propio diablo es el encargado de dividir a la iglesia. Así es. Mire qué tremendo es Sí, eso. Señor. Desde un principio Él hizo dividir, como le veíamos anteriormente, al hombre, el primer hombre, a los ángeles, hermanos. Quiso dividir al Señor también con nuestro Padre Celestial. Pero bendito sea el Señor, que no lo logró, hermanos. Porque al Señor Jesucristo se le ha dado toda potestad, dice la palabra. Todo ha sido puesto bajo sus pies. Y Él es grande y maravilloso y poderoso. Y por eso usted y yo tenemos que tener confianza de que a pesar que vengan las dificultades, los problemas, usted y yo vamos a salir adelante. Amén. Otra táctica que utiliza el enemigo para dividir la iglesia, y es algo bien común, es algo que se da repetidamente en la iglesia, es la murmuración y los chambres. El enemigo se agarra de eso para dividir a la iglesia, para enfrentar a los hermanos contra otros hermanos, las hermanas contra otras hermanas. Y como decía, nosotros damos cabida a que eso suceda. Veíamos el día miércoles en las reuniones familiares, gracias a Dios el Señor me permitió estar ahí, servir ese día, y de ese día el Señor me regaló esto. Gloria a Dios. El Señor me regaló esto, de que la importancia de ver cómo el enemigo ataca para dividir las iglesias. Porque en los versículos que leíamos de Santiago, capítulo 2, del 1 al 5, decía que también, como decía, nosotros permitimos estas cosas, porque ahí Santiago habla de que muchas veces nosotros hacemos distinción entre personas. No hacemos acepción, sino que vemos siempre, decía ahí de que a los ricos muchos los tratan mejor que a los que no tenían nada. Entonces ahí también hay un problema, hermano. Ahí estamos dividiendo la iglesia. Ahí estamos haciendo que el hermano se sienta mal porque lo está viendo de menos.
Ahí estamos haciendo de que el otro se sienta más grande que los otros. Entonces ahí empiezan muchas veces las divisiones también, porque nosotros ponemos de nuestra parte para que esas cosas sucedan, hermano. Entonces, y ahí empieza la murmuración y los chambres. ¿Por qué? Porque a veces dicen, el hermano se lleva más con aquellos hermanos y a mí ni me voltea a ver. Allá veo que solo pasan hablando, a veces están hablando de mí. Entonces hay muchas cosas que pueden haber mala interpretación, hermano. A veces uno quizás pasa y no vio al hermano y no lo saludó. Y a veces esas cositas a veces hacen sentir mal a los otros. Entonces hay que tener cuidados, hermano. Porque el enemigo siempre anda al acecho, dice la palabra también. Entonces la murmuración y los chambres, los chismes, es uno de los factores que más dividen a las iglesias. Es uno de los que más el enemigo ocupa para dividirnos a nosotros. Las palabras edifican, restauran o también destruyen, hermano. Y eso lo vamos a ver allá en Juan capítulo 8, versículo 11. Juan capítulo 8, versículo 11 dice la palabra de Dios. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Ve y no peques más, le dijo el Señor. Oiga, hermano, usted y yo conocemos este capítulo, ¿verdad? Lo conocemos perfectamente. Trata de la mujer que encontraron adulterando. Los religiosos, hermanos, acusamos y no ayudamos a edificar. Jesús no condenó a la mujer. Amén. Pero ¿qué estaban haciendo los religiosos, los fariseos de ese tiempo? Estaban condenando a esa mujer porque la habían encontrado en adulterio. Y le dijeron todavía al Señor, y con palabra en mano, con la palabra de Dios en su boca, querían hacer quedar mal al Señor. Y quisieran que condenara a la mujer. Porque dice que le dijeron más arriba, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose nuevamente hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezando Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Como muchas veces nosotros los religiosos, si caemos en ese peligro de ser religiosos, hermanos, cometemos el error de no fijarnos en nuestros propios errores y solo acusar al hermano o a la hermana de sus defectos, pero no estamos viendo los nuestros. Pero el Señor, como conoce los pensamientos, escudriña el corazón, hermano, y nos conoce perfectamente, Él los confrontó con unas palabras bien sencillas, hermano. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Aleluya. O sea, no les habló fuerte, no los insultó ni nada. Él simplemente le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como la conciencia de nosotros, ¿verdad, hermano? Ahí nos está confrontando, ¿verdad? Entonces ellos entendieron, hermano, comprendieron que le estaba diciendo el Señor. Pero usted y yo tenemos que comprender también, hermanos. Tenemos que entender, como decía, que las palabras utilizadas tanto para edificar y construir son poderosas. Así es. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el Señor les hubiera hecho, si se hubiera dejado llevar por lo que le decía? ¿Qué hubiera pasado? Así él hubieran apedreado, hermano. Pero como le decía, Él escudriña, Él conoce las intenciones del corazón y escudriña los pensamientos. A Él no lo puede engañar y nosotros no lo vamos a engañar. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y entonces, ¿quién se va a oponer cuando Él dice algo? Aleluya. ¿Quién se va a poner? Si nosotros caemos en ese peligro de ser religiosos, hermanos, el Señor nos va a confrontar y nos va a hacer entender de que estamos mal. Pero el problema es que muchas veces nos dicen y no hacemos caso. Nos dicen y no entendemos, hermanos. Hacemos, como decía alguien, como oídos de pajilla. Aquí entró y de pasada se fue. Nosotros también, hermanos, podríamos también discernir
Y claro que podemos discernir. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Usted y yo podemos discernir porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Usted y yo podemos saber cuando las cosas vienen de Dios. Usted y yo sabemos perfectamente y el Espíritu Santo nos puede decir en ese instante cuando alguien tal vez esté hablando mal de otra persona, cuando otra persona esté hablando mal de alguien. Usted puede sentir si el Espíritu Santo le da discernimiento, hermano. Si es verdad o es mentira, hermano. Pero muchas veces tal vez no lo podamos sentir en ese instante. Pero fijémonos en algo. Fijémonos en la forma de la que la persona se expresa, en la forma de que la persona actúa, hermanos. La actitud y la expresión dicen mucho de alguien. Si está hablando agresivamente, si está hablando así con una intención, con una pasión así desordenada, hermano, eso quiere decir que hay que dudar de esa palabra, hermano. Porque alguien que realmente está diciendo la verdad no va a actuar así, hermano. Sino que va a ser, mire, o sea, va a tener posiblemente mansedumbre, posiblemente va a decir, mire, ayúdenme que me están acusando de esto, ayúdenme a orar, ayúdenme a hacer esto. Pero alguien que realmente está siendo acusado y él no quiere quedar mal, se va a inventar cualquier cosa y va a ser agresivo, hermano. Porque muchas veces nosotros no entendemos ese vocabulario, esa actitud y nos dejamos llevar por lo que nos dice la otra persona. Y nos dimos, quizás sí es cierto porque el hermano sí está bien dolido o esta persona está bien dolida. Pero nosotros que sabemos si es cierto o no. Si el Espíritu Santo no nos da el discernimiento en ese momento, entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, de saber interpretar esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Es mejor no opinar. Es mejor quedarse callados, hermanos. Es mejor no emitir un comentario o un juicio para evitar malos entendidos y problemas. Porque a veces las personas que quieren dividir a las iglesias, que quieren dividir a los hermanos, que quieren dividir al pueblo, se van a inventar cualquier cosa, hermanos. Y si usted dice algo, y si usted comenta algo, esa persona va a hacer la bulla. ¿Y quién va a tener el problema? Va a ser usted también. Puede ser yo también. ¿Por qué? Por andar haciendo comentarios y haciendo observaciones que no debemos hacer. No tenemos que hacer, hermano. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es orar. Primeramente orar al Señor, pedirle por cada uno de los hermanos que nos ayude a realmente cambiar nuestra forma de ser, a que el amor realmente viva en nuestras vidas, hermanos. Porque para que haya una división, hermanos, se necesitan de dos. Se necesitan de dos. El que habla y el que escucha. Se necesita de dos, hermanos. En cualquier problema se necesita de dos. Para un pleito se necesita de dos. Entonces, para las murmuraciones y para los chismes, para hacer problemas, para dividir la iglesia, se necesitan de dos. El que habla y el que escucha. Entonces, hermanos, hay que tener cuidados, hermanos. Y en esa hay siempre dos versiones de cada historia, pero solo una es la verdadera. Solo una es la verdadera. Siempre hay dos versiones, pero solo una es la verdadera. Lo que usted y yo tenemos que hacer es ayudar a los hermanos a reconciliarse, a que triunfe el amor. No emitir comentarios que sean destructivos, que dañen, sino que hay que ser, si va a ser un comentario, que sea edificante, así como el Señor hizo. El Señor, imagínense las palabras sencillas que le dijo a los religiosos y los dejó quietos. ¿Qué le dijo la mujer? Vete y no peques más, yo no te condeno. Y yo creo y yo espero que esa mujer que fue hallada en ese momento así, como lo encontraron en adulterio, haya cambiado realmente. Ese encuentro con el Señor, que haya sido verdaderamente maravilloso y puede haber cambiado su vida. Así como usted y yo cambiamos cuando tuvimos el encuentro con nuestro Señor. Y Él nos ha dicho también otro, ve y no peque más. Pero hay que tener cuidado, hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que prepararnos. Hay que alistar las armas todos los días. Todos los días hay pruebas, hay dificultades, hay muchas cosas y muchas veces caemos. Muchas veces como nosotros nos permitimos. Pero lo importante es reconocer, hermano, no caer en la religiosidad. Porque el religioso no mira sus defectos, no mira sus impurezas y todo eso, simplemente ve los de los demás, hermano. Entonces usted y yo, que tenemos que hacer es ayudar a reconciliar a los hermanos para que triunfe el amor.
acerquémonos a los hermanos maduros en la fe. Esa es otra cosa que tenemos que hacer, acercarnos a los maduros en la fe. Aquí en nuestro caso, en nuestra iglesia, está el pastor, está la hermana Rosy, y hay otros hermanos también que creo que muchos podemos ver que son maduros en la fe. Entonces hay que ayudar a reconciliar a los hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a los maduros en la fe, porque ellos pueden dar un buen consejo, ellos pueden ministrarnos con su palabra, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer si vamos con un inconverso allá afuera? No va a haber algún consejo sano. Al contrario, va a criticar la obra. Y para eso bajo, imagínate. No, hermanos, acerquémonos a los hermanos que sean maduros en la fe para que nos puedan edificar, para que nos puedan ayudar y nosotros también podamos ayudar a edificar la iglesia, hermano. Si algo nos incomoda, expresémoslo, no nos quedemos callados. Porque lo que pasa es que eso se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande, su rencor va creciendo, su odio va creciendo y eso no hay solución si usted se queda callado. Si algo le incomoda, hablémoslo, porque el mismo Señor dijo, y quiero que me acompañen a leer Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, si dice la palabra del Señor. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oiga, hermanos, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, si usted y yo tenemos algo que nos incomoda, que nos aqueja, que nos hace sentir mal, acerquémonos al pastor, a la hermana Rosy o cualquier otro hermano que sea maduro en la fe para darle solución a esa cosa. No permitamos que el diablo avance y le permitamos estropear la obra, hermanos. Porque si usted y yo dejamos eso, que vaya creciendo, va a haber división dentro de la iglesia. Porque usted con su rencor, su odio, va a empezar a hablar mal de las otras personas. Y posiblemente fue un malentendido. Y sí, posiblemente se haya problemas, pero lo mejor es arreglarlos, hermanos, adentro de la iglesia, como hermanos que somos. ¿O usted cuántas veces no se ha peleado con sus hermanos carnales? ¿Cuántas veces no hemos tenido pleito con los hermanos carnales? ¿Pero qué pasa al final? Nos hablamos, nos reconciliamos porque somos carnales. Y ahora porque sí somos espirituales, hermanos cristianos, no lo queremos hacer. Porque ahora siendo hijos de Dios, hermanos en Cristo, no lo queremos hacer. Mucho más tenemos que hacerlo, hermanos. Porque es para nuestra salvación. Es para nuestra edificación. Es para estar con el Señor eternamente, hermanos. Imagínense lo delicado que es la división en la iglesia, hermanos. Realmente es algo preocupante, hermanos. Busquemos la solución, hermanos. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y el Señor ya lo había dicho. Ese es un dicho que es mundanamente, vamos. El Señor dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Lo mismo que estoy dando aquí es lo que he pasado humanamente, ¿verdad? Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. El Señor ya lo había dicho. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted quiere que lo traten bien, traten bien. Amén. Quiere que lo amen, amen. Quiere que lo respeten, respete. Así es. Quiere que confíe en usted, usted también tiene que poner de su parte. Amén. Tenemos que poner de nuestra parte, hermano, porque esto es para cada uno de nosotros, hermano. Usted y yo tenemos que ayudar, buscar ser parte de la solución, hermanos, no del problema. Yo tenemos que ser parte de la solución, no del problema. La Biblia está llena de sabiduría y nos ilustra cómo funciona todo, hermanos. Y quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 12. Esto es algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. Y dice la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Oiga, hermano, todos somos cuerpo de Cristo. Dice, todos somos parte del cuerpo de Cristo. En el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, dice.
pero todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Mire qué maravilloso es. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos diferentes funciones, pero todos los miembros trabajan para el bienestar del cuerpo. Este cuerpo carnal trabaja para su bienestar, hermano. Porque la mano no le va a decir mal a la otra mano. El pie no le va a decir mal al otro pie, no le va a servir de tropiezo. No, hermanos. El cuerpo, los miembros trabajan para el bienestar del cuerpo. Mire qué maravilloso es el Señor. Por digo que la verdad que gracias al Señor que nos da discernimiento y entendimiento. Amén. Y nos hace entender cosas así y trasladar al lado espiritual, y uno se maravilla. Se maravilla, hermano. Cristo es la cabeza, dice, del cuerpo. Dice en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Oiga, Él es la cabeza del cuerpo. En la cabeza está el conocimiento, hermanos. Está la sabiduría. En el cerebro está el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, hermanos. El cerebro manda señales, instrucciones a cada miembro del cuerpo. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Porque Él nos da las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer, hermano. Él manda las señales, Él manda la orden para que usted y yo hagamos las cosas, hermano. Dice que maravilloso es. El cerebro manda las señales, instrucciones para que los miembros, los órganos, todo el sistema actúe y se mueva. Porque si muevo esta mano es porque el cerebro le está mandando señales. Así es. Si usted se ríe es porque el cerebro también le está mandando señales a la boca. Amén. Así que todo funciona gracias a la cabeza. Y esa cabeza es Cristo, hermano. Amén. Mire qué maravilloso es el Señor. En la cabeza está el ver, el oír, el paladar, el olfato. Y también está en todo el cuerpo el tacto. Oiga, hermano, quiero que me entiendan esto. En la cabeza está el ver, oír, el gusto, el olfato, y en todo el cuerpo está el tacto. Entonces, gracias a Cristo, vemos, oímos, degustamos, percibimos las delicias y palpamos su gloria, hermano. Amén. En la cabeza está todo eso. Gracias a Él podemos ver la verdad, podemos oír la verdad, podemos sentir las delicias del Señor, podemos degustar de su presencia, y el cuerpo que somos nosotros podemos palpar la gloria del Señor. Mire qué maravilloso es esto, hermano. No se alegra, no se emociona, realmente es algo maravilloso, hermano. Aleluya. Entonces, gracias a Cristo sentimos todas esas cosas. Bendito. Y en todo el cuerpo no hay división. Amén. No hay división, hermanos. No hay división. Cuando hay un problema físico o de alguna enfermedad, todo el cuerpo actúa para sanar esa dolencia. Todo el sistema inmunológico se activa para dar solución a esa situación. Cuando usted se enferma, como nos duele algo, el cuerpo empieza a reaccionar, libera sustancias o células que ayudan a calmar el dolor, para que uno siga adelante. Sí, hay medicamentos, sí, pero lo importante y lo maravilloso es que entendamos que aquí el cuerpo, Él tiene su propia función, su propia defensa. Ustedes lo sabemos, si usted es inmunológico, ataca las bacterias, ataca los virus, y eso lo hace el cuerpo. Pero todo el cuerpo en sí funciona para defenderse de los virus. Entonces, en el cuerpo no hay división, sino que el cuerpo actúa en función del beneficio de todo el cuerpo. ¿Oiga qué maravilloso es, hermano? Entonces, usted y yo tenemos que aprender de este cuerpo. Porque este cuerpo el Señor lo creó. Sí, muchas veces años atrás lo ocupamos para cosas inmundas, hacer cosas que no eran dignas del Señor. Y posiblemente ahí de vez en cuando podemos caer, hermanos. No somos exentos, pero hay que pedir al Señor la fuerza y la fortaleza para no caer, hermanos. Porque todos estamos en lucha y estamos tentados todos los días, hermanos. Entonces ustedes tenemos que aprender de este cuerpo para que ustedes también trabajemos en la obra del Señor. Para que usted y yo no haya división en nosotros, porque en el cuerpo no hay división. Como le digo, una mano no le va a decir el mal a la otra mano, ¿no? Al contrario, se apoyan entre ellas. Hay cosas que usted no puede levantar con una mano, la otra mano llega y la apoya. ¡Aleluya! Imagínense qué maravilloso es el Señor. Bendito Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Amén.
Realmente es algo lindo. Estamos aprendiendo cada día más y más de Él. Gloria a Dios. Hay cosas que uno trae aquí, hermanos, pero el Señor le pone más cosas a uno. Ajá. Él sabe por qué la estás poniendo. Amén. Entonces Él es grande y maravilloso, que sabe la necesidad que hay en nuestros corazones, hermano. 1 Corintios capítulo 12 del 25 al 27, y dice la palabra de Dios: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, oiga, los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es lo que le está diciendo. ¿Oiga, hermano? Los miembros se ayudan entre ellos. Si alguien se duele, un miembro se duele, el otro también, dice. Si el otro se goza, él también. Es lo que tenemos que aprender de los miembros de nuestro cuerpo. Porque ustedes somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que acatar las instrucciones, las órdenes que nos da nuestro Señor. Porque realmente es algo maravilloso entender esto. Así tenemos que actuar para el beneficio del cuerpo, hermanos. Para el cuerpo de Cristo. Los miembros tienen diferentes funciones, pero todos trabajan para un solo fin. Y eso lo dice allá en Efesios capítulo 4, un poquito más adelante, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como decía, todos los miembros trabajan para un solo fin. Y ese es el fin que estamos buscando nosotros. Gloria a Dios. Ser perfeccionados, ser edificados en el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, dice. A ser perfectos a la medida y plenitud de Cristo. Oiga, hermanos, qué maravilloso es esto, hermano. Así como en Dios no hay división, porque no hay división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay división, hermano. Todo es igual, hay una comunión perfecta ahí. Usted y yo tenemos que mantener esa intimidad, tenemos que mantenernos sujetados al Señor, no dividirnos, hermano. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y nosotros los tenemos a los tres también. Aleluya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que Gloria viven en a Dios. nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a dividirnos, hermanos? ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo venga y nos quite esa paz? ¿Por qué vamos a permitir que el enemigo nos divida? No, hermanos. Sigamos adelante, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza. Y si hay algo que tengamos que arreglar, arreglémoslo, hermanos. Aleluya. Porque ¿quién va a perder, hermanos? Nosotros vamos a perder, hermanos. Porque si usted se va de la iglesia a otra iglesia, allá también va a haber problemas, hermanos. Siempre en todo hay dificultades. Pero el Señor aquí nos tiene, hermano. Yo le doy la gracia y la gloria y la honra al Señor que me tiene aquí. Porque realmente aquí, créanme que yo siento en mi corazón que sí realmente está la verdadera doctrina. Está fundada sobre la palabra del Señor. Nos ayudan a buscar la santidad. Nos ayudan a que solamente veamos a Cristo, hermanos. Y eso es lo importante, que una iglesia esté fundada en la palabra del Señor, hermanos. Porque como decía, hay tantos falsos maestros que quieren dividir la iglesia. Hay tantas sectas, hermanos, que dividen a la iglesia. Pero usted y yo estamos en un lugar donde realmente estamos siendo edificados y nos ayudan y nos instruyen que busquemos la santidad, hermanos. Porque para eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Así que, hermanos, no dividamos, porque eso resta. Sumemos más amor, comprensión, compasión, tolerancia, paciencia, dominio propio, misericordia y gracia, hermanos. Que para eso hemos sido llamados, para sumar, no para dividir. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y le damos la gracia.